Capítulo 46 Imágenes bíblicas de la Iglesia. La eclesiología es una subdivisión de la teología sistemática. Se ocupa de la naturaleza, función y misión de la Iglesia. Podemos comenzar a entender esos aspectos de la Iglesia por medio de la palabra griega kyriakon, de donde vienen los vocablos kerk en holandés, kirche en alemán y church en inglés. Kyriakon se refiere a aquellos que son posesión del Kyrios, el Señor. La palabra griega eklesia es la que se traduce al español como iglesia. Esta palabra está compuesta de dos partículas. El prefijo ek, que significa afuera de, o desde, y una forma del verbo kaleo, que significa llamar. De modo que eklesia significa los llamados hacia afuera. Sin embargo, la Iglesia no siempre refleja lo que implica su nombre. Esto es así porque, como dijo Agustín, la Iglesia es un corpus per mixtum, un cuerpo mezclado. La Iglesia en este mundo está compuesta por una combinación de trigo y cizaña. Aunque es llamada a buscar la pureza, Cristo advirtió contra el peligro de tener una disciplina súper estricta en la Iglesia que al tratar de sacar la cizaña pueda también dañar el trigo. Mateo 1:24 de la tarde -30. Jesús también dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre no echamos demonios, y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. Mateo 7:22 de la mañana, 23. Por eso Agustín hizo una distinción entre la iglesia visible y la iglesia invisible. 271 Eclesiología. La iglesia invisible. En la teología se usa la frase iglesia invisible para referirse a aquellos que componen la iglesia verdadera de Jesucristo, es decir, aquellos que son verdaderamente regenerados. En cambio, la iglesia visible son todas las personas que dicen estar en un estado de gracia y que se identifican con la iglesia. La iglesia invisible se llama así porque, según las Escrituras, podemos evaluar una profesión de fe y un compromiso con Cristo solo basados en las apariencias externas. Si alguien me dice que es cristiano, debo asumir que me está diciendo la verdad. No puedo leer su corazón. El estado verdadero de su alma está más allá de mis capacidades de escrutinio. Pero lo que es invisible para nosotros es claramente visible para Dios. Nosotros estamos limitados a las apariencias externas. Dios puede leer el corazón. Para Dios no hay nada invisible en la iglesia. Todo está claro y abierto a sus ojos. Debemos evitar la idea de que la iglesia invisible y la visible son entidades separadas. Como observó Agustín, la iglesia invisible se encuentra sustancialmente adentro de la iglesia visible. De manera que la iglesia invisible está compuesta de los verdaderos creyentes dentro de la iglesia visible. Agustín también subrayó que hay verdaderos creyentes, miembros de la iglesia invisible, que por una variedad de razones no se encuentran en las listas de las iglesias institucionales. A veces un creyente es providencialmente impedido de unirse a una iglesia visible. Por ejemplo, puede llegar a ser un creyente pero morir antes de tener siquiera la oportunidad de unirse a una iglesia. Ese fue el caso del ladrón en la cruz según el Evangelio de Lucas 11:32 de la noche -43. Del mismo modo, alguien puede ser impedido de unirse a una iglesia porque está aislado de otros creyentes. Y otros más pueden estar afuera simplemente porque han abandonado sus responsabilidades como cristianos. Por una u otra razón se quieren mantener afuera, sin unirse oficialmente a una iglesia. Muchos cristianos, particularmente en nuestra cultura actual, están tan frustrados con la iglesia institucional que deciden no entrar a la membresía de la iglesia. Sin embargo, en mi opinión, eso representa una transgresión seria contra el Señor Jesucristo, quien estableció una iglesia visible, le dio una misión y nos llamó a formar parte de ella. Algunos que están comenzando en la fe no se han dado cuenta de que pertenecen a una iglesia visible y que es su 272 imágenes bíblicas de la iglesia deber estar ahí. No entienden aún la importancia de pertenecer a una iglesia y por eso no asisten, pero sí son creyentes. Sin embargo, si alguien aprende que se requiere que esté en una iglesia y aún así persiste en permanecer fuera de la membresía, entonces sí podemos plantear la cuestión de si esa persona realmente es cristiana. Algunos cristianos no pertenecen a una iglesia visible porque han sido excomulgados. La excomunión, quitarle a alguien la comunión de la iglesia, es el paso final en el proceso de la disciplina eclesiástica. Una vez que alguien ha alcanzado este punto, la iglesia le debe considerar como un no creyente. En última instancia hay solo un pecado por el cual alguien puede ser excomulgado, y es la impenitencia. Si un pecador se arrepiente durante las etapas iniciales del proceso disciplinario de la iglesia, esa persona puede mantener su comunión en la iglesia visible.
El último paso, la excomunión, se lleva a cabo solamente si la persona se rehúsa a arrepentirse. En teoría, puede haber cristianos verdaderos que caen en pecados escandalosos y que incluso persisten en el pecado durante todo el proceso de la disciplina eclesiástica, de modo que lo único que les hace volver en sí es la excomunión. De hecho, este es el propósito de la excomunión. El punto es que la Iglesia invisible, el cuerpo del verdadero pueblo de Dios, existe sustancialmente dentro de la Iglesia visible, y es nuestro deber ser parte de ella como gente que pertenece al Señor. Raíces de la Iglesia. La Iglesia tiene raíces tan antiguas como el jardín del Edén. Adán y Eva, en la adoración directa que ofrecían a su Creador, eran la Iglesia. Algunos han trazado el origen de la Iglesia después de la caída en Abel. Por ejemplo, Yves Congar, un teólogo católico romano del siglo XX, escribió un ensayo titulado Ecclesia ab Abel, es decir, la Iglesia desde Abel. En esa obra, Congar argumentaba que la Iglesia no comenzó en el Nuevo Testamento, en realidad, comenzó mucho antes al ver a Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, en adoración, Génesis 4, y el autor de Hebreos indica que Abel hizo su ofrenda por fe, Hebreos 11:4. Si yo hubiera escrito ese ensayo, lo habría titulado La Iglesia desde Adán, porque creo que el concepto de iglesia se puede trazar incluso más atrás, hasta el padre y la madre de Caín y Abel, que disfrutaban la 273 eclesiología, comunión y la presencia íntima de Dios, lo cual ciertamente incluía el acto de adoración. Donde encontremos personas que confían en Dios para su salvación por medio de Cristo, o en el caso de los santos del Antiguo Testamento por medio de la promesa de Cristo, ahí encontramos la Iglesia. 274 Capítulo 47 La Iglesia, una y santa. La Iglesia está compuesta de aquellas personas que Dios ha reunido en Cristo. El Nuevo Testamento no promueve un fuerte individualismo. Por supuesto, nadie se salva por la fe de otra persona, de modo que, en ese sentido, la fe es altamente individual. Sin embargo, Dios salva a individuos para establecer un cuerpo de muchos miembros. Así como hubo una entidad de pueblo en el Antiguo Testamento, Israel, en el Nuevo Testamento hay un cuerpo compuesto por personas, la Iglesia. El Nuevo Testamento utiliza varias metáforas para describir a la Iglesia. Una de ellas es el cuerpo humano. Ya exploramos esa figura brevemente cuando estudiamos el ministerio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo usó la idea del cuerpo para describir la unidad y diversidad que se encuentra en la Iglesia visible de Cristo. No todos tienen la misma tarea ni las mismas capacidades, hay variedad para proveer salud orgánica a todo el cuerpo. La Iglesia también se describe en el Nuevo Testamento como Laos Theo, el pueblo de Dios. La palabra, laico, proviene de esa palabra griega, laos. Cuando Jesús y los apóstoles hablaban de la naturaleza de la Iglesia, a veces usaban la metáfora de un edificio. La Iglesia no es un edificio, más bien la Iglesia es como un edificio que tiene cimientos, columnas y paredes. La gran mayoría de los cristianos cree que Cristo es el fundamento de la Iglesia, pero eso no es correcto. Cristo 275 Eclesiología es la piedra angular. El verdadero fundamento es el de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20 de la mañana. El resto de la Iglesia se compone de piedras individuales. 21.22. 1 Pedro 2:5. Cada creyente en Cristo que es parte de la Iglesia visible es una piedra en la construcción de la Iglesia de Dios. La Iglesia también ha formulado maneras de describirse a sí misma. Estas se encuentran principalmente en el Credo Niceno, ver apéndice producido por el Concilio de Nicea 325 después de Jesucristo. El credo define a la Iglesia con 4 atributos definidos: una, santa, católica y apostólica. Aunque esos términos casi no se usan en el día de hoy, particularmente en el protestantismo evangélico, proveen una maravillosa descripción de la Iglesia. En este capítulo vamos a considerar los primeros dos, una y santa. La Iglesia es una. En las últimas décadas, el movimiento ecuménico ha hecho esfuerzos apasionados para lograr que las distintas denominaciones cristianas colaboren y participen en una organización cristiana mundial. Este esfuerzo ha sido motivado por la fragmentación y la desintegración de la Iglesia visible. En los Estados Unidos de América hay más de 2000 denominaciones protestantes diferentes. Debido a esa realidad de fragmentación, muchos creen que la Iglesia puede recuperar su efectividad solo si se une para comunicarse con el mundo en unidad. Además, el movimiento ecuménico encuentra motivación en la oración de Cristo por la Iglesia: yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, así como también nosotros somos uno.
Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado como también a mí me has amado. Juan 5:22 de la tarde, 23. Este hecho de la falta de unidad en la iglesia visible hoy en día es más escandaloso porque parece ir en contra del deseo de la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Sin embargo, la falta de unidad no significa que no hay unidad en la iglesia verdadera, tampoco significa que Cristo ha fallado como nuestro intercesor. Esto es claro si aceptamos el concepto de la iglesia invisible como Agustín lo explicó. De hecho, hay una unidad genuina en la iglesia y existe cruzando líneas y fronteras denominacionales en la comunión invisible, la comunión de los santos. Hay una 276 la iglesia, una y santa comunión que no ha sido quebrantada, una unidad espiritual entre todos los verdaderos cristianos en virtud de su unión común con Cristo. Por lo tanto, la oración de Cristo ha sido contestada. Todos los cristianos disfrutamos una unidad de misión en la cual tenemos un Señor, una fe y un bautismo. Efesios 4:4, 5. Seguramente hay falta de unidad en la iglesia visible, pero eso no es tan importante como la realidad de unidad que disfrutamos en virtud de nuestra comunión compartida en Cristo. Siempre hay individuos descontentos que quieren romper con la organización y comenzar algo nuevo. Debemos ser conscientes en nuestro intento por preservar la unidad con otros cristianos profesantes. Por supuesto que habrá momentos en los que tendremos que romper la comunión con otros grupos o instituciones, pero en general debemos procurar estar unidos con tantos cristianos como sea posible. Las iglesias se dividen de una manera demasiado fácil y por una multitud de razones, aunque casi siempre se dividen sobre temas insignificantes o permanecen unidas a pesar de divisiones en asuntos de importancia sustancial. No debemos negociar los puntos esenciales del Evangelio, pero tampoco debemos romper la comunión por asuntos menores. La iglesia es santa, la iglesia también es santa, aunque desde otro punto de vista puede ser que la iglesia sea la institución más corrupta sobre la tierra. Podemos ver a la iglesia como algo corrupto si consideramos cómo se mide la corrupción. Se nos dice en las Escrituras, porque de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él, y de aquel a quien confiaron mucho, se le pedirá más. Lucas 12:48 del día. Ninguna institución ha sido tan bendecida como la iglesia cristiana. A ninguna institución se le ha dado una misión más sagrada. Cuando fallamos y no obedecemos esa misión, el resultado es corrupción. El significado primario de la palabra santa es, apartada, o consagrada, lo cual se conecta directamente con el significado mismo de la palabra ecclesia, que significa, los llamados a salir. La iglesia está compuesta de aquellos que han sido llamados a salir y ser puestos aparte para una tarea santa. La iglesia es santa porque tiene una vocación santa. 277 Eclesiología. Vale la pena notar que la Iglesia es la única institución en la historia del mundo a la cual Dios le ha dado una garantía absoluta de que, a fin de cuentas, no fallará. Las grandes instituciones del mundo vienen y van, pero la Iglesia de Jesucristo se mantiene. Jesús dijo de la Iglesia que, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Mateo 4:18 de la tarde. En el mundo antiguo, las puertas eran mecanismos defensivos. De modo que, si nos basamos en lo que dijo Jesús, la iglesia tiene la tarea de atacar las fortalezas de Satanás y esas fortalezas no pueden resistir el poder que le ha sido investido a la iglesia. También la iglesia es santa porque está compuesta de gente en la que mora el Espíritu Santo. La iglesia es la institución del Espíritu Santo. Seguramente el Espíritu trabaja en la vida de mucha gente de una gran cantidad de otras instituciones, pero la iglesia es el punto central del ministerio del Espíritu. Los medios de la gracia de Dios no están restringidos a la iglesia visible, pero sí están concentrados ahí. En el campo visible de Israel no todos fueron salvos, como escribió Pablo, N. O todos los nacidos de Israel son de Israel, Romanos 9:6. Sin embargo, también escribió, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho, en todo sentido. Primeramente, que las palabras de Dios les han sido confiadas, Romanos 3:1, 2. La Iglesia tiene la predicación de la palabra, la celebración de los sacramentos u ordenanzas, y la adoración de Dios en reuniones públicas, y es ahí donde los cristianos se reúnen para tener comunión. La Iglesia puede ser llamada santa en la medida en que es el principal territorio del Espíritu Santo y el lugar donde los santos se reúnen. 278 Capítulo 48 La Iglesia, católica y apostólica. Hace algunos años, mientras viajaba con mi esposa y 2 amigos por Europa Oriental, el tren en que viajábamos se detuvo al entrar a Rumania. Un oficial de migración pidió ver nuestros pasaportes y se los entregamos.
Cuando notó que traíamos una Biblia, dijo, ustedes no son estadounidenses. Nos confundimos un poco porque él acababa de revisar nuestros pasaportes de los Estados Unidos de América. Nos pidió la Biblia, la abrió y leyó en Efesios 2:19 de la mañana, que dice, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El oficial era también cristiano, y cuando descubrió la conexión que tenía con nosotros, se gozó con nosotros y gustosamente aprobó nuestra entrada a Rumania. La Iglesia es católica. Ese incidente nos comunicó la realidad concreta de un tercer atributo de la Iglesia verdadera, es católica o universal. Este es el tercero de 4 atributos de la Iglesia que se han proclamado desde el siglo IV en el Concilio de Nicea. El credo niceno, ver el apéndice, declara que la Iglesia verdadera es una, santa, católica y apostólica. En el capítulo anterior revisamos los primeros 2 atributos, en este capítulo vamos a considerar el tercero y el cuarto. La Iglesia católica, la Iglesia universal, es diferente de la Iglesia católica romana. En nuestros países, el término, católico romano, 279 Eclesiología se acorta y se dice simplemente católico, así que cuando alguien se refiere a la Iglesia católica, está hablando de la Iglesia católica romana. Sin embargo, técnicamente hablando, el término católico no se refiere a una institución específica sino a la Iglesia de Jesucristo que incluye gente de todas las naciones, tribus y pueblos. Muchas iglesias protestantes tienen fronteras nacionales o regionales, mientras que la Iglesia católica romana no las tiene. Sus miembros están unidos en todas partes del mundo bajo el liderazgo del obispo de Roma. La Iglesia romana excluye a los protestantes de su concepto de la Iglesia verdadera debido a la fragmentación protestante. Sin embargo, la Iglesia universal es la Iglesia invisible. La Iglesia de Jesucristo se extiende alrededor del mundo, así como comprobamos en la frontera rumana. La Iglesia es apostólica. La Iglesia verdadera también es apostólica. Notamos en los capítulos anteriores que el fundamento de la Iglesia son los profetas y los apóstoles. Cuando Cristo estableció la comunidad del pacto del Nuevo Testamento, primero dio el oficio de apóstol, Efesios 4:11 de la mañana. La autoridad primaria de la comunidad cristiana primitiva estaba en los apóstoles. El título apóstol viene de la palabra griega apostolos, que significa enviado. En la cultura griega antigua, un apóstol era un enviado o un delegado enviado por un rey o por alguna figura de autoridad. El apóstol llevaba consigo la autoridad delegada del rey. Era un vocero de la persona que representaba. Nosotros tendemos a usar los términos apóstol y discípulo de manera intercambiable, pero hay una diferencia importante entre los dos. Con excepción del apóstol Pablo, todos los apóstoles del Nuevo Testamento fueron primero discípulos, pero no todos los discípulos llegaron a ser apóstoles. Jesús tenía muchos más discípulos que los 12 que conocemos en los Evangelios. En cierto punto de su ministerio Jesús envió a 70 discípulos en una misión particular, Lucas 10. La palabra griega que se traduce, discípulo, matetes, significa, estudiante, o, aprendiz. Los discípulos eran todos los que se reunían alrededor de Jesús para estudiar en su escuela rabínica. Lo llamaban rabí, y lo seguían de un lugar a otro para escuchar sus enseñanzas. Sin embargo, hacia el final de su ministerio terrenal, Jesús escogió de entre sus discípulos a un número selecto para que 280 la Iglesia, católica y apostólica fueran apóstoles. Mateo 10. A estos le transfirió su autoridad, diciendo, el que los recibe a ustedes a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Mateo 10:40 de la mañana. En los inicios de la Iglesia surgieron grupos heréticos que trataron de suplantar la autoridad de los apóstoles. Los gnósticos, por ejemplo, decían que tenían autoridad apostólica y que eran fieles a Jesús. Pero no eran apóstoles genuinos. El primer y más importante apóstol del Nuevo Testamento fue Jesús mismo. Él fue enviado por el Padre y tenía autoridad para hablar a nombre del Padre. Así lo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. Y, además, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Juan 12:49 del día. Cuando los fariseos trataron de rechazar la autoridad de Jesús, Él les dijo, si yo me glorifico a mí mismo mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen, es nuestro Dios. Y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Si digo que no lo conozco seré mentiroso como ustedes, pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día.
Él lo vio y se gozó. Juan 8:54 de la mañana menos 56. En otras palabras, no se puede amar al Padre y odiar al Hijo, y fue el Hijo quien confirió su autoridad a los apóstoles. Ireneo de León, 130-202 después de Jesucristo, un apologista de la Iglesia primitiva, expresó el mismo punto contra los herejes de su época cuando dijo que quienes rechazan a los apóstoles están rechazando a aquel que los comisionó, es decir, a Cristo. Había una línea de autoridad de Dios a Cristo y a los apóstoles. La autoridad apostólica ha sido atacada en nuestro tiempo, principalmente por feministas que argumentan contra las enseñanzas de Pablo, y también por los que practican la alta crítica, que profesan fidelidad a Cristo pero rechazan la autoridad de las Sagradas Escrituras. Un pastor que conozco estaba viajando de regreso a su casa en Los Ángeles y, mientras viajaba, hubo un terremoto en California. Al llegar a casa fue al templo de su iglesia para evaluar los daños. Sintió alivio al ver que el edificio estaba de pie y que adentro todo parecía 281 eclesiología intacto. Ni una ventana se quebró. Pero, poco tiempo después, cuando los expertos llegaron a evaluar el daño, descubrieron que los cimientos se habían movido debajo del edificio. Como resultado de eso, el templo fue declarado inservible. Por fuera, el edificio parecía estar bien, pero no lo estaba. El fundamento se había movido, así que el edificio ya no era estable. Esa situación ilustra el tema en cuanto a la naturaleza apostólica de la Iglesia. Cuando la gente dice que la Iglesia tiene autoridad pero rechaza la Biblia, en realidad está rechazando a la Iglesia misma porque está rechazando uno de los 4 atributos de la Iglesia, su carácter apostólico. Si atacamos la autoridad de la palabra de los apóstoles, atacamos el alma y el corazón mismo de la Iglesia. Como dijo el salmista, si son destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Salmo 11:3. En los últimos 2 siglos, la teología liberal, con su rechazo categórico de la inspiración y autoridad de la Biblia, ha tenido tanto impacto sobre la Iglesia visible que casi la ha destruido. En algunos países los templos están casi vacíos, menos del 2% de la población asiste a los cultos. Esto se debe principalmente al abandono de la autoridad apostólica en favor de concentrarse más en asuntos sociales, lo cual da como resultado que la Iglesia no se distinga de cualquier otra institución social. La autoridad apostólica, que significa autoridad bíblica, es el fundamento de la Iglesia. Marcas de una Iglesia verdadera. Durante la Reforma, el protestantismo se fragmentó en varios grupos. Estaban las iglesias reformadas en Suiza, los Países Bajos y Escocia, la Iglesia anglicana en Inglaterra, iglesias luteranas en Alemania y los países escandinavos, los hugonotes en Francia, etc. Mientras tanto, la Iglesia católica romana se declaraba como la Iglesia verdadera. Fue entonces que los protestantes comenzaron a hablar de una iglesia verdadera en lugar de la iglesia verdadera. Los reformadores decían que, así como una congregación local es una mezcla de cizaña y trigo, tampoco las denominaciones son infalibles, cada una contiene algún grado de error o corrupción. Luego los reformadores identificaron 3 marcas esenciales de una iglesia verdadera. La primera es que la iglesia profesa el Evangelio. Si una iglesia niega cualquier punto esencial del Evangelio como la divinidad 282, la Iglesia católica y apostólica de Cristo, la expiación o la justificación solo por la fe, ya no es una iglesia. Los reformadores excluyeron a la Iglesia católica romana porque, aunque acepta la divinidad de Cristo y la expiación, rechaza la justificación solo por la fe. Por lo tanto, los reformadores decían que la de Roma ya no era una iglesia verdadera. La segunda marca es que los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, son administrados correctamente. Los reformadores reconocieron las diferencias entre los cristianos respecto a la presencia de Cristo en la cena del Señor y el modo del bautismo, pero afirmaron que la celebración regular de los sacramentos u ordenanzas es un elemento necesario de una verdadera iglesia. Algunos grupos rechazaron con tal fuerza el énfasis sacramental de la Iglesia católica romana que procuraron establecer iglesias sin sacramentos, pero los reformadores argumentaban que los sacramentos fueron diseñados por Cristo para la edificación del pueblo de Dios y, por lo tanto, es deber de la Iglesia mantener la observación correcta de los mismos. La tercera marca de una iglesia verdadera es la disciplina, que requiere alguna forma de gobierno de la Iglesia. Una iglesia es responsable de la nutrición espiritual de sus miembros, de que la gente crezca en su fe y progrese en su santificación. Por lo tanto, se requiere la disciplina para mantener a la iglesia libre de infecciones con impurezas y corrupción.
Si los clérigos de una iglesia continuamente niegan la divinidad de Cristo, y la iglesia no los censura ni los quita de su puesto, entonces esa iglesia ha dejado de ser una iglesia legítima. 283 Capítulo 49 La adoración en la iglesia. El Nuevo Testamento nos brinda un vistazo dentro del lugar santísimo del cielo, y escuchamos el canto de los seres vivientes, los ancianos y las huestes de ángeles. La escena se describe así: digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Apocalipsis 5:12 de la mañana -14. En este pasaje encontramos algo extraordinario, aunque es algo con lo que todo cristiano debe estar familiarizado: la adoración. 284 La adoración en la iglesia pura. Como criaturas hechas a imagen de Dios fuimos diseñados para adorar a nuestro Creador, pero nos separamos de este propósito por nuestra naturaleza humana pecaminosa. Sin embargo, una vez que el Espíritu de Dios nos vivifica, nos imparte vida espiritual, tenemos una nueva capacidad de adoración. Desde lo profundo todos los cristianos anhelan encontrar una forma de expresar su adoración a Dios. Por eso no es accidental que la adoración sea uno de los propósitos centrales de la Iglesia. Cuando el pueblo de Dios se reúne en asamblea, el propósito es la adoración. La gente casi siempre va a la reunión de la Iglesia primordialmente para compañerismo, educación cristiana o edificación, pero la razón principal por la que debiéramos unirnos con otros creyentes es la adoración al Señor. Honra y adoración. Adorar es asignarle valor o dignidad a Dios. Por ejemplo, el canto en Apocalipsis le atribuye valor a la persona de Cristo y a lo que Él logró. A la atribución de valor le llamamos honra. Honramos a quienes han demostrado que son dignos de mención y de afirmación. Han logrado algo que consideramos valioso. Por el contrario, Pablo en Romanos 1 habla de la revelación de la ira de Dios contra la raza humana. El mundo está expuesto a la ira de Dios porque, aunque Dios ha manifestado su eterno poder y deidad a toda criatura, el ser humano se rehúsa a honrar a Dios como Dios. En nuestro estado caído, nos rehusamos a adorar a Dios, no le damos el honor que Dios merece. Pablo escribe que en lugar de honrar a Dios cambiamos la verdad de Dios por una mentira, y adoramos y servimos a la criatura en vez de al Creador. 18-25. Nos encanta recibir honores y estar en celebraciones en donde seres humanos son honrados por logros prodigiosos. La gente está feliz de otorgar toda clase de honores y gloria a otras personas, pero se niegan a dar honor a quien lo merece más, a Dios, el ser de valor y dignidad supremos. La experiencia de adoración se describe con palabras como exaltación o alabanza. Hablamos de música de alabanza y de ofrecer alabanzas, y todo esto tiene sus raíces en la historia bíblica, particularmente en el Antiguo Testamento, donde un elemento primordial de la adoración era el sacrificio. Incluso antes de ofrecer sacrificios animales por el pecado, estaba la ofrenda de sacrificios a Dios simplemente para honrar a Dios. Tenemos la tendencia a 285 Eclesiología pensar que, ya que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento fue cumplido en Cristo, la era del sacrificio ya terminó. Sí, se terminó la era de los sacrificios por el pecado, porque Cristo cumplió las demandas por nosotros de una vez y para siempre, pero Pablo dice que hemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, que es nuestro culto racional, Romanos 12:1. El sacrificio todavía debe presentarse a Dios, el sacrificio de alabanza a Dios, Hebreos 1:15 de la tarde, y debe entregarse con la sustancia de toda nuestra vida. Conectada estrechamente con el concepto de alabanza está la palabra adoración, término que en nuestros días ha sido abaratado. Se usa para describir a un bebé que es adorable porque es simpático o bonito y, en situaciones románticas, no es raro que un enamorado diga que adora a su pareja. Hablando con propiedad y en serio, la adoración es algo más que eso. Una cosa es que ame a mi esposa, pero algo muy diferente es que la adore. Eso es algo que ciertamente no debo hacer. El tipo de afecto que se asocia con el concepto de adoración debe darse solo a Dios. Desde un punto de vista bíblico, la adoración ocurre en lo más interno de nuestra alma. Es de una naturaleza espiritual que es difícil de definir con exactitud, pero sabemos y podemos distinguir la experiencia.
Estamos conscientes de una conexión espiritual entre el aspecto no físico de nuestra humanidad y el carácter mismo de Dios, y en esa conexión alabamos a Dios con nuestros labios o con nuestros pensamientos de tal forma que nuestro espíritu rebosa con afecto, admiración, asombro y reverencia por Dios. La adoración también es colocarnos en una posición de humildad para que aquel que recibe nuestra reverencia sea exaltado. En espíritu y verdad Jesús tuvo una conversación con una mujer junto al pozo de agua cerca del pueblo de Sicar, y en la conversación surgió el tema de la adoración. Ella era samaritana. Los samaritanos adoraban a Dios en el monte Gerizim, mientras que los judíos concentraban su adoración en el santuario central en Jerusalén. Después de que Jesús le reveló que él sabía que ella había tenido 5 esposos, la mujer le dijo: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Juan 4:19 de la mañana, 20. Jesús le respondió: 286 La adoración en la iglesia. Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. 21 a 24. Aquí Jesús dijo 2 cosas sobre la adoración correcta, la clase de adoración que Dios quiere de su pueblo. Dijo que la adoración que le agrada a Dios se da en espíritu y en verdad. La segunda de estas descripciones de la adoración verdadera no es difícil de entender. La adoración verdadera excluye toda forma de idolatría, que es sustituir a Dios con algo que no es verdaderamente Dios. La adoración falsa también es adoración hipócrita que no es sincera. Las palabras de Jesús sobre adorar, en espíritu, son un poco más difíciles de interpretar. La Biblia habla de espíritu de 2 maneras distintas. La referencia más frecuente es al Espíritu Santo, pero las Escrituras también hablan del espíritu del ser humano. Le damos poca atención al espíritu humano. De hecho, casi hemos abandonado nuestra creencia de que hay algo espiritual como parte integral de nuestra humanidad. Creo que, en su conversación con la mujer de Sicar, Jesús tenía en mente una adoración espiritual, el tipo de adoración que fluye del corazón. Dios desea que la gente adore desde lo profundo de su ser, en una forma que nadie puede ver ni medir, porque esa forma es única en cada persona. De hecho, es la misma esencia de lo que llamamos personalidad. Nadie puede negar este aspecto no físico de lo que significa ser una persona. Sin él, seríamos criaturas embrutecidas sin alma. Pero gracias a que somos espíritu tenemos la capacidad de hacer conexión espiritual con Dios. La pasión de Juan Calvino por la Reforma en el siglo XVI se concentraba en la adoración porque sabía que el mayor enemigo de la salud del pueblo de Dios es su inclinación hacia la idolatría. La idolatría se filtra en la vida de la Iglesia de innumerables maneras, y es por eso que Calvino deseaba ofrecer adoración pura a Dios, algo que hoy en día se ha perdido. Estamos más interesados en el entretenimiento que en expresar adoración en espíritu y verdad. 287 Eclesiología. Adoración en el Antiguo Testamento. Si examinamos los patrones de adoración que se encuentran en el Antiguo Testamento, vemos que Dios mismo dirigió y autorizó esos patrones, y en ellos aprendemos los principios básicos de lo que agrada a Dios. Un aspecto clave de la adoración en el Antiguo Testamento es que toda la persona estaba involucrada en el acto de adoración. No se trataba de adoración sin sentido, de hecho, la mente siempre estaba muy involucrada. Pero la adoración no es solo mental. Los 5 sentidos humanos se involucraban en la adoración en el Antiguo Testamento. El sentido de la vista se involucraba por el diseño del tabernáculo y la belleza del templo, que estaba lleno de cosas hermosas que Dios mismo había diseñado para que le den gloria y esplendor. Éxodo 28 en 2. Verb. 40. En el santuario, todo, incluso las vestiduras de los sacerdotes, excitaba la vista con un sentido de la belleza trascendental de Dios. Sabemos que el sentido del oído también era parte importante del culto de adoración porque la música tenía un papel central en el Antiguo Testamento. Los salmos eran cánticos que se utilizaban en la adoración. El sentido del olfato también era parte de la adoración, y por eso se usaba el incienso. Un aroma agradable llegó a asociarse con la presencia de Dios, era un aspecto de deleite sensorial en su adoración. No digo que debemos utilizar el incienso en nuestra adoración hoy en día. El punto es que el sentido del olfato integraba la respuesta del adorador en el Antiguo Testamento.
También el sentido del gusto tenía su lugar, como lo muestra la comida de la Pascua que se transfirió al Nuevo Testamento como la Cena del Señor. También, en uno de los cánticos de adoración del Antiguo Testamento dice, prueben y vean que el Señor es bueno, Salmo 34 en 8. Finalmente, estaba la dimensión táctil, la imposición de manos con la que el sacerdote tocaba al adorador para indicar la bendición de Dios. En la iglesia primitiva, un ministro imponía sus manos sobre cada miembro y pronunciaba la bendición de Dios. Hoy en día, cuando un pastor levanta sus manos y pronuncia la bendición, está replicando esa práctica. Con el tiempo, al ir creciendo las 288 la adoración en la iglesia congregaciones, la mano levantada del ministro llegó a simbolizar el toque que otorga la bendición de Dios. Si leemos el Antiguo Testamento, encontramos prácticas de adoración muy dinámicas que pueden enseñarnos a ofrecer la clase de honor, adoración y alabanza que Dios requiere. 289 Capítulo 50 Los sacramentos de la Iglesia. El tema de los sacramentos es un área de la teología cristiana que ha provocado mucha controversia y en el que hay muy poco acuerdo entre los cristianos. En la actualidad todavía sigue siendo así. Como lo indica la palabra sacramento, se trata de algo que es sagrado y esa es la razón que está detrás de los debates. Las controversias tienen que ver con el modo en que se administran los sacramentos, quién puede participar y quién los puede administrar. Un debate importante es acerca del número de sacramentos. La Iglesia Católica Romana cree que hay 7 sacramentos, mientras que la gran mayoría de iglesias protestantes identifica solo 2. La perspectiva católica romana. La Iglesia Católica Romana considera a cada uno de los sacramentos como medios de gracia. Tomás de Aquino dijo que los 7 sacramentos católicos romanos preparan al participante para varias etapas de la vida. De modo que el primer sacramento es el bautismo, que se administra a infantes. Cuando se bautiza a un bebé se infunde o derrama la gracia de la justificación en el alma del bebé. Subsecuentemente, si el niño coopera con esa gracia, llegará a un estado de rectitud y será declarado justo por Dios. Se dice que esta gracia opera ex opere operatio, que significa, por medio del obrar de las obras. Esta fórmula se aplica a todos los sacramentos en la Iglesia Católica Romana. La idea es que la gracia 290 los sacramentos de la Iglesia impartida sacramentalmente provee eficacia automática en tanto que por parte del receptor no exista algo que lo impida. El bautismo es el comienzo del camino. En el bautismo, el receptor recibe no solamente una infusión de la gracia sino también una marca indeleble en el alma, el carácter indelebilis, indeleble. Esta marca espiritual está tan grabada en el niño bautizado que incluso si él o ella luego pierden la gracia ganada en el sacramento, no vuelven a ser rebautizados. El bautismo original marca su alma de manera suficiente. El segundo sacramento en el sistema católico romano es la confirmación, que es cuando se confirma la gracia recibida en el bautismo. Este sacramento ocurre en la transición entre la niñez y la edad adulta. Refleja el concepto de bar mitzvah en el judaísmo, cuando un muchacho se convierte en hombre, responsable ahora de cumplir la ley por sí mismo. También está el sacramento de la penitencia, que se define como la segunda tabla de justificación para quienes han naufragado en su alma. La gracia salvífica conferida en el bautismo puede perderse cuando se comete pecado mortal, pero el pecador puede ser restaurado a un estado de gracia por medio de la confesión y penitencia. Esta es la segunda fuente sacramental de gracia justificante. De nuevo, se supone que la gracia de Cristo es infundida en el alma, dándole al individuo una oportunidad de ser restaurado de nuevo al estado de justificación. El matrimonio también es un sacramento en la Iglesia Católica Romana. Por supuesto, no todos reciben el sacramento del matrimonio porque no todos se casan. Sin embargo, cuando dos personas entran en la sagrada unión del matrimonio, esa unión es bendecida por la Iglesia y se administra nueva gracia sacramentalmente a la pareja para proveerles la fuerza necesaria para crecer en la unión marital. El sacramento de las santas órdenes corresponde en otras denominaciones a la ordenación. Cuando un hombre es elevado al sacerdocio recibe el sacramento de las santas órdenes por medio del cual es autorizado para administrar la gracia a los demás por medio de los sacramentos. Sin recibir la gracia de las santas órdenes no se tiene el poder de ofrecer la oración de consagración por medio de la cual los elementos del pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa católica romana. 291 Eclesiología. También en la Iglesia Católica Romana está el sacramento de ungir a los enfermos, también llamado los santos óleos o extremaunción. Está diseñado para impartir gracia a alguien a punto de morir para prepararle a presentarse ante el juicio de Dios.
Originalmente, ungir a los enfermos se basaba en la instrucción de Santiago en su epístola: ¿está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará. 5:14 de la mañana, 15. Originalmente este era un rito de sanidad en la iglesia, pero, al ir pasando el tiempo, se desarrolló en un rito para sanar el alma que estaba dejando este mundo. El sacramento considerado el más importante en la doctrina católica romana es la Eucaristía o Cena del Señor, en la que gracia santificadora y el poder de nutrición espiritual de Cristo son comunicados de nuevo a quienes reciben este sacramento. La perspectiva protestante. Uno de los escritos más incendiarios de la Reforma protestante fue el folleto de Martín Lutero, La cautividad babilónica de la Iglesia. En ese escrito, Lutero atacó el sistema romano de los sacramentos llamándolo sacerdotalismo, la creencia de que la salvación se comunica por medio de un sacerdocio. Lutero objetó vigorosamente contra el sistema sacramental de la Iglesia Católica Romana, que se había desarrollado al grado de comenzar a usurpar la importancia central de la palabra de Dios. En cambio, los reformadores trataron de reconstituir un balance apropiado entre palabra y sacramento, creyendo que los dos deben ser distinguidos pero nunca separados, es decir, que los sacramentos nunca deben ser administrados sin la predicación de la palabra. Por ejemplo, en la iglesia donde yo predico no se me permite celebrar la Cena del Señor sin ofrecer también una proclamación de la palabra de Dios. Los reformadores también estaban preocupados por quienes querían deshacerse totalmente de los sacramentos. Algunos estaban tan radicalmente opuestos al sistema sacramental romano que pensaban que la palabra debería sostenerse sola sin el sacramento. Los reformadores insistían que Cristo mismo había instituido y autorizado los sacramentos y, por lo tanto, no debían ser abandonados. 292 Los sacramentos de la Iglesia. A diferencia de la Iglesia romana, los reformadores enfatizaron dos sacramentos, el bautismo y la Cena del Señor. En la opinión de los reformadores, estos ritos son sacramentos porque fueron instituidos explícitamente por Cristo. Jesús claramente instituyó la celebración de la Cena del Señor en la última cena con sus discípulos, Mateo 26 en 26-29, y, en la Gran Comisión, mandó a sus discípulos a bautizar a quienes entren a la fe cristiana, 28 en 19. Los reformadores opinaban que el resto de los sacramentos romanos eran ordenanzas especiales de la Iglesia que no tenían esta marca explícita de haber sido instituidos por Cristo. Los reformadores también rechazaron la fórmula ex opere operatio, y adoptaron la idea de ex opere operantis, que significa, por medio del obrador de la obra. Esta simple diferencia en el latín tiene que ver con la eficacia o los beneficios que fluyen de los sacramentos. Estos son eficaces solo para quienes los reciben en y por la fe. Así, por ejemplo, aunque los bebés reciban el sacramento del bautismo, los beneficios prometidos por ese sacramento no ocurren automáticamente. El bautismo no es lo que salva, sino que somos justificados por la fe. Cuando se tiene fe, entonces se recibe todo lo que se comunica por medio del signo y el sello del bautismo. Del mismo modo, cuando alguien llega a la celebración de la Cena del Señor sin fe, corre el riesgo de recibir el juicio de Cristo, según la advertencia de Pablo en 1 Corintios 11:27 de la mañana -32. El tema central para los reformadores no era la validez sino la eficacia de los sacramentos, que estaba inextricablemente ligada a la presencia de la fe genuina. Signos sello. Se considera que los sacramentos son signos y sellos. En un sentido, el carácter de signo del sacramento es la palabra dramatizada, algo que vemos que Dios hace frecuentemente en el Antiguo Testamento. Los profetas de Dios no solo hablaban las palabras de Dios, a veces las dramatizaban, incluso de formas muy extrañas. Además, Dios instituyó prácticas y ceremonias que contenían importancia simbólica, como la circuncisión y la Pascua. Estas funcionaban como signos visibles y externos de operaciones divinas invisibles y trascendentes. Los seres humanos se comunican de la misma manera. No solamente hablamos palabras, usamos gestos, movemos las manos y todo el cuerpo cuando hablamos. Nuestras palabras. 293 Eclesiología reciben el énfasis de nuestras acciones corporales. Los sacramentos operan de la misma manera. Dios se comunica con nuestros sentidos por medio de la dramatización de su palabra en estos signos visibles, los sacramentos. Los sacramentos también son sellos. En el mundo antiguo se usaba un sello para garantizar la autenticidad de la palabra de alguien. Si un rey emitía un decreto, imprimía el sello de su anillo en cera caliente sobre el edicto, verificando así que venía de él. Al hacerlo comunicaba la autoridad que sostenía el decreto.
Del mismo modo, los sacramentos representan el sello de Dios en sus promesas de redención. Son sus garantías visibles para todo el que cree que recibirá los beneficios que se nos han ofrecido en Cristo. 294 Capítulo 51 El bautismo es un sacramento que fue claramente establecido por Jesucristo. Él dio la orden, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:19-20. Sin embargo, hay diferencias agudas entre distintos grupos de cristianos acerca del bautismo. Por ejemplo, muchas comunidades cristianas bautizan solo adultos que han hecho una profesión de fe, mientras que otras bautizan bebés al poco tiempo de haber nacido. En vista de esta y otras diferencias de opinión, ¿cómo debemos entender este importante rito cristiano? El bautismo de Juan. Muchos piensan que el bautismo lo inició Juan el Bautista, pero el bautismo de Juan y lo que celebramos según el Nuevo Testamento en la comunidad cristiana no son idénticos. El bautismo que Juan instituyó se dirigía específicamente a la nación judía y fue iniciado desde el Antiguo Testamento. Dios había prometido durante siglos la venida del Mesías. Así que cuando el Salvador estaba a punto de hacer su entrada al mundo, según lo predijo el Antiguo Testamento, Dios envió un profeta venido del desierto para preparar su venida. Juan fue ese profeta, y vino a 295 Eclesiología proclamar la venida del Mesías a un pueblo que no estaba preparado. Durante el período entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento surgió una práctica en el judaísmo llamada bautismo de prosélitos. Era un rito de purificación para los gentiles, un baño que simbolizaba la purificación de gente que se consideraba impura. Si un gentil quería hacerse judío debía hacer tres cosas. Tenía que hacer una profesión de fe en el judaísmo. Luego, si era varón, tenía que ser circuncidado. Finalmente, tenía que pasar por el rito de bautismo de prosélitos porque se consideraba que era ceremonialmente impuro. Juan el Bautista escandalizó a muchos cuando declaró que los judíos necesitaban ser purificados de la misma manera. No solo eran los gentiles los que necesitaban arrepentirse y prepararse para la venida del Mesías, los judíos también debían prepararse. Por eso Juan clamaba al pueblo judío, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Los fariseos se indignaron por el mensaje de Juan ya que ellos encontraban su seguridad en el antiguo pacto. Cuando vino Jesús, instituyó un nuevo pacto y una nueva señal del pacto. En el Antiguo Testamento, Dios ratificaba sus pactos con señales. La señal del pacto que Dios hizo con Noé fue el arco iris, significando que Dios nunca destruiría al mundo con agua otra vez. Cuando Dios entró en pacto con Abraham y su descendencia, lo estableció con la señal de la circuncisión. En ese tiempo, la circuncisión se convirtió en la señal de la promesa de Dios. Con el tiempo muchos, incluyendo a los fariseos, llegaron a creer que la circuncisión era el medio de salvación. Pablo argumentó contra esta postura en su epístola a los romanos, porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne sino, más bien, es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres sino de Dios. 2:28 de la mañana, 29. Pablo añade que, aunque la señal de la circuncisión no salva, la señal no queda sin significado. La circuncisión significó la promesa del pacto de Dios a todo aquel que ponga su confianza en Dios. La circuncisión ilustraba la validez de la promesa de Dios, pero la promesa de Dios se cumpliría solo por medio de la fe. La circuncisión no era la señal del nuevo pacto. Este es el punto que Pablo disputaba con los judaizantes, quienes insistían que todos 296 el bautismo los varones convertidos al cristianismo debían ser circuncidados. Pablo quería que los judaizantes entendieran que la circuncisión no solo era una señal de la promesa del pacto sino también de su maldición. Todos los que fallaban en su intento de cumplir los términos del antiguo pacto eran destituidos de la presencia de Dios. Sin embargo, en la cruz Cristo cumplió la maldición. Por lo tanto, quienes están bajo el nuevo pacto e insisten en la circuncisión están retrocediendo a los términos del antiguo pacto. El bautismo de Jesús. Entonces la señal del nuevo pacto no es el bautismo de Juan, es el bautismo de Jesús. Jesús tomó el rito de purificación y lo identificó no con Israel sino con su nuevo pacto. Como resultado, el bautismo reemplazó a la circuncisión como el signo externo de inclusión en la comunidad del nuevo pacto.
Quienes están bautizados no son necesariamente salvos, sin embargo, tienen la promesa de Dios de que todos los beneficios de Cristo son suyos cuando lleguen a creer. Martín Lutero en ocasiones se sentía atacado por el diablo. Cuando le pasaba eso, él decía en voz alta, «Apártate de mí. Estoy bautizado». En otras palabras, Lutero se afianzaba por fe en las promesas de Dios que son comunicadas a su pueblo por medio de esta señal del pacto. Ese es el significado del bautismo, es una palabra dramatizada. Es la palabra de promesa de Dios a todo aquel que cree. Pablo escribió, «Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme a Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fueron sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos». Colosenses 2:8-12. 297 Eclesiología. Aquí Pablo habla de la circuncisión no hecha con manos. Él ve una relación directa entre la circuncisión del Antiguo Testamento y el bautismo del Nuevo Testamento. El bautismo es una señal de nuestra regeneración, señal de que hemos sido resucitados de una muerte espiritual y hechos nuevas criaturas. La señal misma no logra eso, simplemente apunta a lo que sí lo logra, el Espíritu Santo. Así como somos bautizados con agua, Dios promete bautizar con su Espíritu Santo a quienes están en Cristo. Además, el bautismo indica nuestra participación en la muerte y la resurrección de Cristo. En un sentido muy real morimos con Cristo en la cruz porque fueron nuestros pecados los que Él llevó ahí. Pablo enfatiza que somos llamados a participar en el sufrimiento de Cristo, no para ganar méritos sino para identificarnos con nuestro Señor crucificado al participar voluntariamente en su humillación. Eso también se simboliza en el bautismo. Pablo escribió que a menos que estemos dispuestos a participar en las aflicciones de Cristo no participaremos en su exaltación. Cristo prometió que sus discípulos fieles serían perseguidos. Lucas 9:16 de la noche 17. Su pueblo tendrá que sufrir de esa forma, pero esas aflicciones no son comparables con la gloria que Dios tiene preparada para su pueblo en el cielo. Romanos 8:18 de la mañana. El bautismo significa nuestra participación en la muerte de Cristo, en su resurrección, en su sufrimiento, en su humillación y en su exaltación. Una promesa significativa. Algunas iglesias argumentan que solo los adultos que hacen una profesión consciente de fe pueden ser bautizados. Sin embargo, históricamente, la mayoría ha creído que, así como la promesa del pacto del Antiguo Testamento le fue dada a Abraham y a su descendencia, la promesa del pacto del Nuevo Testamento les ha sido dada a los creyentes y a su descendencia. Y así como la señal del Antiguo Pacto les fue dada a los creyentes y a sus hijos, la señal del Nuevo Pacto les es dada a los creyentes y a sus hijos. Así como el bautismo es una señal de fe, también la circuncisión era una señal de fe, y no podemos argumentar que una señal de fe no puede darse a nuestros hijos. El punto principal es que ni la circuncisión ni el bautismo confieren la fe. Lo que confieren es la promesa de Dios a todo aquel que cree. 298 El bautismo. Juan Calvino sostenía que la eficacia del sacramento nunca está atada al momento en que es dado. La salvación puede venir antes, durante o después de la administración de la señal, como también así fue en el caso de la circuncisión. La validez del bautismo no reside ni en quien lo recibe ni en quien lo administra. Reside más bien en el carácter de aquel cuya promesa es significada por el bautismo. 299 Capítulo 52 La Cena del Señor. Cuando estudiamos el libro de Hechos y la vida de la antigua comunidad cristiana descubrimos que la gente daba mucho valor al hecho de reunirse a celebrar la Cena del Señor. A lo largo de la historia de la Iglesia este ha sido el sacramento central. Tiene sus raíces en el Nuevo Testamento, pero vemos un precursor en la ordenanza de la Pascua en el Antiguo Testamento. Pascua cambiada poco antes de su muerte, Jesús les pidió a sus discípulos que hicieran los arreglos para celebrar la Pascua por última vez en un lugar prestado, un aposento alto. Cuando se reunieron les dijo que había deseado mucho celebrar la Pascua con ellos una última vez. Lucas 22 en 7-15. Ahí, al celebrar la Pascua, Jesús cambió las palabras de la liturgia y les dijo a sus discípulos que el pan era su cuerpo, que iba a ser partido por ellos. 19. Al hacer esto estaba cambiando el significado de la Pascua del Antiguo Testamento. Luego tomó el vino de la cena de la Pascua y declaró que era su sangre.
20. Así instituyó una nueva dimensión de la historia de la redención. Ahí en ese aposento alto nació el Nuevo Testamento. A veces pensamos que la era del Nuevo Testamento comenzó donde comienzan los escritos del Nuevo Testamento, con el anuncio de la venida de Juan el Bautista. Pero el período histórico del Nuevo Testamento en realidad comenzó cuando fue establecido el Nuevo 300, la Cena del Señor Pacto. Comenzó en el aposento alto, cuando Jesús instituyó la Cena del Señor. Del mismo modo que Dios había usado la Pascua del Antiguo Testamento como un recordatorio de la liberación del pueblo de la plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto, así Cristo instituyó la Cena del Señor como un recordatorio de su muerte redentora para la Iglesia. Principales posturas. Debido a que la muerte de Cristo es central para la fe cristiana, la celebración de la Cena del Señor es de importancia extrema, y por esa razón ha sido otra fuente de controversia a lo largo de la historia de la Iglesia. Una tragedia del siglo XVI fue que los reformadores no pudieron llegar a un acuerdo sobre el significado de la Cena del Señor. Aunque Juan Calvino y Martín Lutero estaban muy cerca el uno del otro en su teología, tenían posturas diferentes en aspectos críticos de la cena. Modo de la presencia. El debate central en ese tiempo y ahora tiene que ver con el modo de la presencia de Cristo en el sacramento. Las posturas principales sobre la naturaleza de la Cena del Señor son las de los católicos romanos, los luteranos y los calvinistas. La postura católica romana se llama transustanciación. En términos simples, la Iglesia romana cree que cuando el sacerdote consagra el pan y el vino durante la misa ocurre un milagro. Los elementos ordinarios de pan y vino son transformados realmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esta doctrina fue formada usando la filosofía de Aristóteles. En sus intentos por definir la realidad, Aristóteles hacía la distinción entre las propiedades esenciales y accidentales de un objeto. Yo puedo identificar un libro por su apariencia, pero no puedo penetrar en el centro más esencial de su ser. Según Aristóteles, el centro esencial de un libro es su sustancia. Sus cualidades externas son meramente sus accidentia, las propiedades físicas del libro, papel, electrónico, etc. Aplicando este marco de referencia a la Cena del Señor en la fórmula de la transustanciación, la Iglesia Católica Romana ha dicho que el centro esencial del pan y del vino cambia al cuerpo y la sangre. 301 Eclesiología de Cristo. Aunque los accidentia del pan y del vino, su apariencia y demás, siguen siendo iguales. Entonces, siguiendo el lenguaje de Aristóteles, hay un milagro doble, porque los accidentia de un objeto están relacionados con su sustancia. El libro parece libro porque tiene los accidentia del libro. Siempre hay una relación perfecta entre la sustancia de una cosa y sus cualidades externas. Sin embargo, en el milagro de la misa, encontramos los accidentia del pan sin su sustancia y la sustancia del cuerpo de Jesús sin sus accidentia, un doble milagro. Lutero refutó esta teoría diciendo que la presencia de Cristo no suplanta el lugar de los elementos sino que, más bien, se añade al pan y al vino aunque de manera invisible. En otras palabras, Cristo está físicamente presente en, con y bajo los elementos. Esta postura se llama la unión sacramental, y a veces se conoce como consustanciación. El prefijo con indica la manera en que el cuerpo y la sangre de Jesús acompañan a los elementos físicos del pan y el vino. De modo que Lutero insistía en que el cuerpo de Cristo está presente físicamente en la cena, convicción que fundamentó literalmente en las palabras de Jesús al instituir el sacramento: esto es mi cuerpo. Lutero argumentaba que Jesús nunca habría dicho que el pan era su cuerpo si de hecho no lo era. Calvino sostenía que un cuerpo físico, como el que tiene Jesús, no puede estar en más de un lugar a la vez, y ya que el cuerpo de Jesús está en el cielo, él no puede estar físicamente presente en los sacramentos. Sin embargo, la naturaleza divina de Jesús puede estar en todas partes al mismo tiempo, por tanto, él está realmente presente en la Cena del Señor, aunque espiritualmente. Resumiendo, los católicos romanos, los luteranos y los calvinistas todos concuerdan en que Cristo está realmente presente en la Cena del Señor. El debate tiene que ver con el cómo se hace presente, sea física o espiritualmente. El factor tiempo es triple en cuanto a la Cena del Señor. Con respecto al pasado, la Cena del Señor es un recordatorio de la muerte del Señor por los pecadores. El apóstol Pablo recuerda las palabras de Jesús cuando fue instituida la Cena del Señor. 302 La Cena del Señor, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. 1 Corintios 11:23 de la mañana menos 25. Cuando Jesús instituyó la cena, también dijo, no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Lucas 10:18 de la noche. Ahí vemos que la cena del Señor también nos hace pensar en el futuro, cuando nos sentaremos a la mesa del Señor en la fiesta de bodas del Cordero. Hay una orientación futura en la cena del Señor. Al mismo tiempo está el beneficio presente de encontrar a Cristo resucitado en persona en su mesa cada vez que participamos de la cena. Así que hay una realidad presente, un recuerdo de eventos pasados y la expectativa del futuro bendito que Dios ha prometido para su pueblo. 303.